La Biblia comentada por los padres de la Iglesia. Evangelio de Lucas. El Benedictus. Y Zacarías su padre quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha suscitado para nosotros el poder salvador en la casa de David su siervo, como lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y de la mano de cuantos nos odian, ejerciendo su misericordia con nuestros padres, y acordándose de su santa alianza y del juramento que hizo Abraham nuestro padre, para concedernos que, libres de la mano de los enemigos, le sirvamos sin temor, con santidad y justicia en su presencia, todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, enseñando a su pueblo la salvación para el perdón de sus pecados. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, el sol naciente nos visitará desde lo alto, para iluminar a los que yacen en tinieblas y en sombra de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Mientras tanto, el niño iba creciendo y se fortalecía en el espíritu, y habitaba en el desierto hasta el tiempo en que debía darse a conocer a Israel. Nicetas de Remasiana afirma: las prescripciones espirituales del Antiguo Testamento, como la fe, la piedad, la oración, el ayuno, la paciencia, la castidad y la alabanza, más que disminuir, han aumentado. En el Evangelio encontrarás, en primer lugar, que Zacarías, padre del gran Juan, después de aquel prolongado silencio, profetizó en forma de himno. Ambrosio comenta: puede ser que algunos juzguen irrazonable y extraño que dirigirse las palabras a un niño de 8 años. Si reflexionamos, comprenderemos perfectamente que él, una vez nacido, podía oír la voz de su padre si había escuchado la voz de María antes de nacer. El profeta Zacarías sabía que otros son los oídos que el Espíritu de Dios abre al profeta a pesar de su edad corporal. Juan Bautista tenía el sentido para comprender, ya que tenía el sentido para saltar de gozo. Beda afirma: escuchemos lo que Zacarías dijo profetizando y bendiciendo a Dios. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Se ha de advertir que el bienaventurado Zacarías en estas palabras veía anticipadamente en espíritu lo que estaba solo, incoado y sucedería en un futuro próximo, de modo que hablaba al modo profético, como si ya hubiera ocurrido. Apareciendo en la carne, el Señor nos visitó como alejados de Él, saliendo a buscar y a justificar a los que vivíamos en el pecado. Nos visitó como el médico a los enfermos, pues para sanar la vieja enfermedad de nuestra soberbia, nos aplicó el ejemplo de nuevo de su humildad. Ha redimido a su pueblo, pues a los que habíamos sido vendidos por el pecado y vivíamos sometidos a la esclavitud del antiguo enemigo, nos liberó pagando como precio su propia sangre. De ahí que rectamente nos exhorte el apóstol diciendo: habéis sido comprados mediante un precio, glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Jerónimo afirma: el sonido del cuerno simboliza al hombre de Dios, hombre ya reinante. En las Escrituras el término cuerno equivale propiamente a reino y a poder, tal es el caso de este pasaje, y nos levantó un cuerno de salvación. Orígenes afirma: Zacarías también progresaba poco a poco durante estos 3 meses bajo la influencia del Espíritu Santo. Sin darse cuenta era educado y sacaba provecho de esta profecía concerniente a Cristo, que ha redimido a su pueblo y ha suscitado para nosotros la cumbre salvadora en la casa de David, porque de la raza de David según la carne ha nacido Cristo. David según la carne ha nacido Cristo. Ciertamente fue la cumbre salvadora en la casa de David, ya que la profecía había hecho eco en estas palabras: la viña había sido plantada sobre una cumbre. ¿Sobre qué cumbre? Sobre Cristo, sobre aquel de quien ahora está escrito:
ha suscitado una cumbre salvadora en la casa de David su siervo, como lo había dicho por boca de sus santos profetas. Cirilo de Alejandría afirma: Cristo es compasión y justicia. Hemos obtenido misericordia por él y hemos sido justificados, pues han sido lavados nuestras manchas de maldad mediante la fe que hay en él. Cirilo de Alejandría afirma que ninguno se acostumbre a jurar solo porque oyó que Dios juró a Abraham, pues de la misma manera que lo que se dice de la ira de Dios no es ira ni implica pasión, sino una fuerza punitiva o algún movimiento similar, tampoco el juramento es juramento, pues Dios no jura, sino que indica la certidumbre de que ocurrirá lo que dice. En efecto, el juramento de Dios es su misma palabra, que persuade a los que escuchan y da fe a cada uno que lo que prometió y dijo ocurrirá. Orígenes afirma: para salvarnos de nuestros enemigos, no pensemos que aquí se trata de enemigos corporales, sino espirituales. Ciertamente el Señor Jesús se hizo fuerte en el combate para destruir a todos nuestros enemigos, para liberarnos de sus acechanzas, de la mano de nuestros enemigos y de la mano de cuantos nos odian, ejerciendo su misericordia con nuestros padres. Pienso que cuando vino el Señor Salvador, Abraham, Isaac y Jacob se aprovecharon de la misericordia de Dios. No se puede creer que estos hombres previeran ese día y se alegraran y después al venir Cristo y al nacer de una virgen no sacaran ningún provecho. ¿Y qué decir del resto de los patriarcas? Siguiendo con arrojo la autoridad de la Escritura, me atreveré a cosas más sublimes y diré que la presencia del Señor Jesús y su encarnación fue provechosa no solamente para la tierra, sino también para el cielo. Así dice el apóstol: pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Si la presencia del Señor ha sido útil tanto a la tierra como al cielo, ¿por qué tener miedo de decir que su venida también fue útil para los patriarcas, para que se cumpliera lo que dice, ejerciendo su misericordia con nuestros padres y acordándose de su santa alianza y del juramento que hizo Abraham nuestro padre, y para que nos acordáramos que estamos sin temor y libres de nuestros enemigos? Orígenes afirma: si Juan escuchó a Jesús desde el seno materno y al oírlo se alegró y se regocijó, ¿por qué no creer que después de su nacimiento pudo entender la profecía de su padre y entender estas palabras? Y tu niño será llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Pienso que Zacarías se alegró de dirigirse al niño, porque sabía poco después Juan iría a vivir al desierto y que no disfrutaría de la presencia de Juan. En efecto, el niño vivió en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. También Moisés vivió en el desierto, pero esto tuvo lugar después de haber salido de Egipto durante 40 años y durante otros 40 años pastoreó los rebaños de Jetro. En cambio, Juan se fue al desierto en cuanto nació. Cirilo de Alejandría comenta: considera que el Altísimo es Cristo. ¿Qué dirán los que menosprecian su divinidad? ¿Cómo no quieren entender que el que se dice mediante Zacarías, y tú serás llamado profeta del Altísimo, quiere decir de Dios, a quien también pertenecía el resto de los profetas? Cirilo de Alejandría afirma: para los que vivían bajo la ley y en Judea, el Bautista era como una lámpara que precedía a Cristo, acerca de lo cual Dios había hablado con antelación. He preparado una lámpara para mi ungido. Y la ley también lo prefiguraba en la lámpara al ordenar que la lámpara fuera conservada encendida en el primer tabernáculo. Pero los judíos, después de haber sido agradados por él durante un corto tiempo, acudiendo a su bautismo y asombrándose por su forma de vida, rápidamente lo hicieron yacer en la muerte, intentando apagar la lámpara siempre encendida. Por esto también el Salvador dice de él: aquel era la lámpara que arde y brilla, y vosotros quisisteis durante un corto instante regocijaros
en su luz. Beda afirma: cuando dice a su pueblo, no significa que al venir ha encontrado un pueblo que era suyo, sino que al visitarlo y redimirlo lo ha hecho suyo. ¿Queréis escuchar, hermanos míos, cómo encontró el pueblo y cómo lo transformó? Claramente lo indica al final de este cántico, diciendo: el sol naciente nos visitará desde lo alto para iluminar a los que yacen en tinieblas y en sombra de muerte y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Así pues, nos encontró yaciendo en tinieblas y en sombra de muerte, es decir, atrapados en la honda ceguera de la ignorancia y de los pecados, instalados en el error y burlados por el engaño del antiguo enemigo. Por eso, a éste rectamente le llama muerte y engaño, mientras que al Señor, por el contrario, verdad y vida. Nos trajo la verdadera luz de su conocimiento, y sacándonos de las tinieblas del error, ha abierto para nosotros el camino seguro de la patria celeste. Él mismo guía el paso de nuestras obras para que marchemos por el camino de la verdad que nos ha mostrado y podamos entrar en la mansión de la paz eterna que nos ha prometido. Gregorio Nacianceno afirma: pero, ¿qué hay más grande para la pequeñez del hombre que estar unido a Dios, llegar a ser Dios a causa de esta unión y ser de tal manera visitado desde lo alto por el sol que se levanta, y que el santo engendrado sea llamado Hijo del Altísimo y sea gratificado con el nombre que está por encima de todo nombre? ¿Qué otro puede ser este nombre sino Dios? Y también que toda rodilla se doble ante el que se ha humillado por nosotros y ha mezclado la imagen divina con la forma de esclavo, y toda la casa de Israel sepa que Dios lo ha hecho Señor y Cristo, porque todo esto ha acontecido gracias a la acción del que ha sido engendrado y a la benevolencia del que lo engendró. Cirilo de Alejandría afirma: el mundo vagaba en el error, adorando a la creación en lugar del Creador, y estaba engrandecido por la oscuridad de la ignorancia, como si la noche cayendo sobre las mentes de todos no dejara ver al que es Dios verdadero y por naturaleza. Pero el Señor de todos se levantó para los de Israel como luz y sol. Orígenes afirma: también Juan, mientras era todavía un niño, crecía y se fortalecía. Ciertamente es muy difícil para un niño crecer espiritualmente y es muy raro entre los mortales. Ahora bien, el niño crecía y se fortalecía espiritualmente. Existe una diferencia entre crecer y fortalecerse. La naturaleza humana es débil y para hacerse fuerte necesita de la ayuda divina. Así leemos: la carne es débil. ¿Quién debe venir a su ayuda para fortalecerse? Sin dudas alguna, el espíritu, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Quien quiera ser más fuerte no debe sino contar con el espíritu. Muchos cuentan con la carne y se robustecen corporalmente, pero el atleta de Dios debe tener fuerzas espirituales, y una vez fortalecido, eliminará la sabiduría de la carne y como efecto espiritual dominará el cuerpo con el poder del espíritu. Por tanto, no pensemos que la historia de Juan ha sido escrita sin más y que no nos atañe en nada aquello que se dice: crecía y se fortalecía espiritualmente, sino que se ha escrito para nuestra imitación, para que fortalecidos junto a él, en el sentido que hemos dicho, progresemos también nosotros.